Les voy a presentar al ponente, Dr. Nicholas James. No les haré una presentación académica que pueden ver fácilmente consultando Mr. Google. Voy a hacerles una presentación personal. En primer lugar, diciendo cómo le conocí. Yo le conocí en Yucatán, en un congreso de arqueología. La verdad es que no sabía mucho de él, más que la información del folleto del propio congreso. Y su ponencia, que se desarrollaba sobre arqueología maya, de la que, entre otras cosas, es un experto, a mí me sorprendió, porque los congresos de arqueología, como algunos de ustedes saben, son congresos con abundancia de piedra y con carencia de personas. Se habla de las piedras, pero no se habla frecuentemente de las personas. Y sin embargo, a mí me resultó impactante lo que dijo, en primer lugar, porque planteó las personas. Eh, Todo el mundo hablaba de pirámides mayas. Él casi no habló de pirámides mayas. También recuerdo su sentido de la observación. Eh, ¿Se habría recorrido los yacimientos cercanos al Congreso? Supongo yo, porque había hecho análisis e incluso imágenes prácticamente del día anterior, ¿no? La capacidad de análisis, de sacar conclusiones sobre lo que para ellos es arqueología pública, pero y para nosotros simplemente es didáctica del patrimonio. Es lo mismo con distintos títulos, ¿no? Bueno, pues es así como le conocí. Entonces yo pensé que alguna vez yo quisiera que mis colegas y amigos también gozaran de su sabiduría. Eh, no crean que se termina en el mundo maya su trabajo. Va de oriente a occidente, y una de las últimas publicaciones que yo recibí, porque yo no estoy atento a su bibliografía, se refería al mundo indostánico, del cual por lo visto también es un conocedor. Bueno, pues este es Nicholas James y yo espero que como yo gocen ustedes de su charla. Nicolás se ha propuesto hacer la charla en español. Es una diferencia que supongo que muchos agradecerán. Es una lengua que conoce suficientemente, pero sin embargo es seguro que le ha costado, le ha sido difícil. Hubiese sido muchísimo más fácil para él hablar en su propia lengua. Gracias, doctor. Primero quiero agradecer al doctor Krauss, estimado colega doctor Santacana, por la invitación a un simposio de tan sustancia, y a la doctora Martínez para su ayuda y apoyo. Muchas gracias a cada uno. ¿Está lista la presentación del... No, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo llegamos a conocer el mundo o entenderlo?
Nuestro aprendizaje depende de dos grupos básicos de factores. Uno es el modo de cognición. Podemos aprender el mundo distinguiendo varias dimensiones de evidencia, o podemos depender como especialistas de unas pocas fuentes de evidencia como síntomas de todo lo que necesitamos saber. El otro factor es la condición social para el aprendizaje. Podemos estudiar el mundo solos o podemos aprender juntos con otros. A menudo decimos que la cooperación entre varias mentes es más productiva que trabajar solo. Scusa, Sí. tu pendrive hay que volverlo a colocar aquí. Okay. Ah, bueno, ok. Muchas gracias. Bueno, los dos grupos de factores, el primero, el modo de cognición, y el otro factor es la condición social para el aprendizaje. Podemos estudiar el mundo solos o podemos aprender juntos con otros. A menudo decimos que la cooperación entre varias mentes es más productiva que trabajar solo. Por una cosa, aprender con otros puede permitirnos aprovechar las aptitudes o habilidades complementarias de los colegas. Aprender sobre el mundo depende también de si usamos experiencia empírica directa o si confiamos más en fórmulas teóricas o proposiciones generales separadas de la evidencia primaria. De hecho, hay un problema en cuanto a la ubicación adecuada para el aprendizaje. ¿Es la escuela el entorno adecuado? Ward y Fison en Gran Bretaña han propuesto que los niños necesitan un sentido de implicación con la realidad. Se les debe enseñar dentro del mundo real, no solo a su lado. Esto también es aplicable a la educación de adultos, por supuesto. De verdad, como saben todos los maestros, es mucho más complicado dirigir a los alumnos en el exterior que enseñarles en la escuela. Como el control de las condiciones proporcionadas por la aula se suspende, los alumnos se enfrentan a un entorno mucho más diverso. Y al moverse afuera, el patrón de relaciones entre los alumnos y con su maestro es mucho más dinámico y considerablemente menos predecible. He estado considerando estos principios al enseñar antropología, historia y arqueología tanto a adultos en el sistema de educación continua como a estudiantes universitarios. Me sentí muy honrado cuando el doctor Santacana me invitó a participar en vuestra reunión, pero ahora también me siento avergonzado, porque me doy cuenta de que he estado pensando en los problemas con demasiada lentitud. Ofrezco estos comentarios aquí entonces con el espíritu más humilde asociado a una exploración preliminar.
me gustaría pensar con ustedes sobre algunos proyectos con grupos de aprendices en los que he contribuido en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Estos proyectos se encontraban en un ámbito de la historia que se conoce en Gran Bretaña e Irlanda como historia del paisaje. La historia del paisaje es el estudio de evidencias documental, oral y topográfica para el desarrollo a cualquier escala, desde lo local a lo regional. Los paisajes en este sentido son los efectos acumulativos de las modificaciones de la Tierra por las generaciones sucesivas. La mayor parte de Inglaterra tiene 1000 años, concluyó W. G. Hoskins en su libro enormemente influyente La creación del paisaje inglés, y continuó: en la caminata de unas pocas millas se tocaría casi cada siglo en ese largo periodo de tiempo. Dos cualidades han tendido a distinguir la historia del paisaje de otros tipos de investigación histórica. Primero, la mayor parte del trabajo se ha dedicado a los distritos rurales más que a las topografías más complicadas de las ciudades. Y en segundo lugar, las técnicas menos intensivas de observación, características de la historia del paisaje, han atraído a muchos investigadores aficionados. La conciencia pública sobre la historia del paisaje en Inglaterra se mejoró mucho con la publicación en 1955 de la primera edición del libro de Hoskins. Y esa conciencia, a su vez, ha mejorado nuestra comprensión de la historia. El propio Hoskins había estado impartiendo cursos universitarios a tiempo parcial para adultos en Leicester desde los años 30. Y su libro ayudó a inspirar más cursos del mismo tipo en otras universidades. También hubo algunos cursos con la Asociación Obrerista Educacional, pero al igual que los cursos universitarios, el perfil sociológico de los estudiantes que asistieron a ellos probablemente fue en gran medida de la clase media. De 2001 a 2004, más que 350 personas contribuyeron a un proyecto comunitario de paisajes en el suroeste de Inglaterra, investigando fuentes documentarios y descubriendo más que 30 sitios arqueológicos. Del todo, tales grupos, grandes y pequeños, han expuesto la observación de que la mayor parte de Inglaterra tiene 1000 años como una subestimación sustancial. Los años 50 y 60 brindaron mayores oportunidades para que los aficionados también contribuyeran a las excavaciones arqueológicas. Sin embargo, las oportunidades de excavar se redujeron a medida que creció la arqueología profesional desde mediados de los años 70. Subsidiados por los presupuestos del gobierno para educación y participación social, los cursos universitarios ayudaron a mantener el interés público en la arqueología y la historia del paisaje, pero esta provisión también comenzaron a reducirse durante los años 90. Sin embargo, el interés popular en la arqueología se reavivó con el lanzamiento en 1994 del programa de televisión Equipo de Tiempo, en el que una lista de arqueólogos exuberantes realizó excavaciones rápidas para resolver preguntas definidas con precisión. El equipo fue dirigido por el entusiasta Mick Aston, el arqueólogo paisajista principal de la Universidad de Bristol. El programa continuó durante 20 años. Luego, en 2010, la BBC transmitió una serie de programas sobre la historia de Inglaterra
con sede en y alrededor de un pueblo cerca de Leicester, con un presentador famoso y guapo. El proyecto incluyó reconocimientos por un grupo local de arqueólogos aficionados y un profesor de la Universidad de Leicester, e inspirado en parte presumiblemente por Equipo de Tiempo, contó con pequeños pozos arqueológicos en el pueblo, la gran excavación, excavados por los propios aldeanos y un grupo de escolares, también guiados por arqueólogos de la Universidad de Leicester, y con el consejo de Carenza Lewis, quien es una autoridad en la historia de las aldeas del centro de Inglaterra, así como colaboradora virtual en Equipo de Tiempo, y también guapa, quien encontraremos otra vez. La popularidad de estos programas de televisión es una prueba, entre otras, de una ola de interés público en la historia local y la arqueología en Gran Bretaña y algunos otros países. Un aspecto arqueológico de estos desarrollos ha sido reconocido por investigadores académicos que lo llaman ahora arqueología comunitaria. La arqueología comunitaria se ha explorado ampliamente en diferentes ámbitos, como en la revista Arqueología Pública, así como también en la revista de Arqueología Comunitaria y Patrimonio. Los temas son sociológicos, propiedad de los bienes arqueológicos y la calidad científico, ético o político del conocimiento e interpretación local o aficionado en relación con la experiencia profesional. Estos temas son familiares también entre los conservadores de museos, por supuesto. Durante los últimos 20 años, además, han sido reconocidos cada vez más en la política social pública, alentando la divulgación oficial y académica. Para la arqueología, John Carman distingue de manera ayudosa entre, primero, la evidencia como un recurso para la investigación, segundo, los datos sobre recursos arqueológicos de la evidencia como un bien cultural contemporáneo, el patrimonio. El patrimonio, en ese sentido, explica Carman, es lo que interesa a la mayoría de aquellos que no son arqueólogos. ¿Cuál es lo más importante entonces? ¿Nuestro presente o el pasado? Volveré sobre este tema brevemente más adelante. Consideremos ahora evidencia específica de los beneficios de llevar a los estudiantes u otra gente al campo para estudiar el patrimonio cultural. Comenzaré con una breve ilustración sobre Escocia antes de describir 3 proyectos en Inglaterra. Bueno. Joe Verhunst ha estado estudiando un grupo de voluntarios que están investigando los restos arqueológicos de un asentamiento del siglo XIX en una ladera boscosa en Escocia. El grupo consultó a arqueólogos profesionales y académicos para obtener orientación técnica, pero estos últimos no son dueños de la investigación. Verhunst considera que los participantes han llegado a comprender algo de la vida de los antiguos habitantes al encontrarse por sí mismos el lugar, su topografía y su clima. Describe cómo se sorprendió por las habilidades físicas y las evaluaciones que conlleva. Los participantes tuvieron que equilibrarse, sosteniendo sus cintas métricas rectas mientras trataban de inspeccionar el suelo entre árboles, raíces y paredes derrumbadas. Y al tratar de registrar los restos en sus planos por una agrimensura de Alidadi y Plancheta a escalas de 1 a 200 a 1 a 20, tuvieron que decidir entre ellos cómo definir los bordes ambiguos de las características arqueológicas. Desarrollaron juntos técnicas pragmáticas para manejar los escombros de las paredes derrumbadas,
Luego, el grupo emprendió un programa de prueba del terreno mediante sondas individuales con la cuchilla de una pala, y recientemente el grupo ha comenzado a realizar pequeñas excavaciones. Verhunst y sus colegas notaron cómo, al manejar los hallazgos recuperados, a medida que se limpiaba el suelo para revelar patrones de línea y color, los participantes comenzaron a desarrollar su propia comprensión de la arqueología. Al descubrir, compartir, debatir juntos, sus relaciones de conocimiento están creando patrimonio como acción, considera Verhunst y Helen Graham. El saber siempre necesita ser activamente reelaborado para que tenga sentido, explican. El saber como proceso es muy diferente al conocimiento como objeto. Encontramos aquí la cuestión sociológica del relativismo que consideramos ayer con el Dr. Brigmont. El antropólogo Tim Ingold ha llegado al meollo de la cuestión. La sociedad sigue existiendo en la comunicación, señala. Se basa directamente en John Dewey, el filósofo y pedagogo pragmatista, y asimismo en la llamada psicología ecológica de J.J. Gibson. Educar plenamente, argumenta, requiere que expongamos el alumno al entorno, porque aprendemos no solo con la intención de aprender, sino también prestando atención a lo que estamos haciendo. En el terreno, entonces, pensamos en caminar, y en el entorno social aprendemos compartiendo con cada uno otro, escuchando e intercambiando. Formamos sentido juntos. Bartoy ha explicado cómo esto funciona cuando exploran los visitantes en una zona arqueológica. A su vez, los éxitos registrados por Verhunst pueden analizarse con la ayuda de la teoría de las inteligencias de Howard Gardner. Los psicólogos tienden a estar escépticos al respecto, pero muchos docentes han afirmado que Gardner da sentido a las habilidades o aptitudes de sus alumnos. Sostiene que tenemos 8 facultades distintas para la evaluación. Respondemos a estímulos de ritmo y en particular a la música. Podemos responder a estímulos visuales y experiencias del espacio. Podemos responder a estímulos verbales y lingüísticos y podemos expresarnos a través del lenguaje hablado. Tenemos capacidades para la evaluación lógica y matemática. Podemos evaluar la experiencia por el cuerpo y al movernos o levantar objetos. Evaluamos a otras personas y su comportamiento y nos monitorizamos a nosotros mismos. Gardner también ha argumentado que tenemos la capacidad naturalista de notar patrones en nuestro entorno, como laderas de colinas o la distribución de árboles, o podríamos añadir entre el tráfico, supongo. Es fácil imaginar cómo la mayor parte de su análisis podría tener aplicación para Verhunst y de hecho para cualquier visita educativa más allá de la escuela o la universidad. Dejando a un lado el ritmo, el trabajo de la agrimensura, por ejemplo, depende de la visión y el sentido del espacio, de subir y bajar las pendientes, de la aritmética, de manejarse y cooperar con los colegas, y debe ser un ejemplo perfecto de donde las personas necesitan la inteligencia naturalista. Mi primera experiencia propia de trabajo de campo histórico sostenido en relación con el aprendizaje formal fue a través del proyecto del suroeste de Cambridgeshire que se desarrolló entre 1998 y 2003. El proyecto fue creado para estudiantes adultos a tiempo parcial en la Universidad de Cambridge. El proyecto se basó en clases nocturnas. Duraron 2 horas
en parte para evitar la necesidad de que las personas que viajaban a Cambridge de otros lugares asistieran más de una vez a la semana, pero principalmente para permitir debates y conferencias. Después de la primera hora se haría un descanso para tomar un refrigerio. Es importante tener en cuenta que los números que asistieron a los cursos fueron del orden de 15 personas. Los estudiantes llegaron a conocerse bastante bien. El suroeste de Cambridge es un área de cultivo agrícola. El curso conllevó excursiones al área y sus alrededores. Hay buenos edificios medievales y modernos tempranos para admirar, terraplenes medievales y sitios salpicados de cerámica medieval y romana. Justo afuera del área hay un castro de la Edad del Hierro y un grupo bien conservado de túmulos de la Edad del Bronce con un terraplén neolítico. Llevamos a los estudiantes alrededor de campos, bosques, calles, terraplenes y edificios y los animamos a organizarse en pequeños grupos para realizar reconocimientos de campos y edificios. Las excursiones durarían 4 horas con un descanso para el almuerzo. En invierno, el lugar favorito para almorzar era un acogedor antiguo pub o bar. Tanto las excursiones como las noches en la universidad contribuyeron al compañerismo de los participantes y a medida que aprendieron sobre los talentos complementarios de los unos y otros, aumentó su capacidad para trabajar juntos. Gran parte de sus estudios se realizó de hecho con un alto nivel. Una prueba obvia del éxito fueron las publicaciones informales y formales. Algunos de los resultados de los estudiantes se compilaron en una serie de folletos. Por ejemplo, en referencia a investigaciones anteriores de historiadores destacados, 5 de los estudiantes argumentaron a favor de que una de las aldeas permaneció dispersa o polifocal hasta los últimos siglos. Su argumento se basaba en la identificación de los prados comunales medievales y de la compilación de las primeras fechas comprobables de cada edificio. Cuando el propietario de una casa aparentemente normal con algunas características extrañas, invitó a los estudiantes a comer comida caliente y vino adentro. Resultó que la estructura es mucho más antigua de lo que era esperado. Uno de los estudiantes logró una publicación académica por derecho propio y recientemente publicó una historia del paisaje de 2 feudos medievales colindantes de nuestra área de investigación. En 2004 se convirtió en oficial de la Sociedad Anticuaria de Cambridge. Otro de los estudiantes continúa investigando en un distrito vecino y ha publicado algunas de sus conclusiones allí. Igualmente, los estudiantes se enorgullecían de haber contribuido a las investigaciones de sus colegas mayores. Ahora voy a pasar a comentar sobre los otros 2 proyectos que ejecutamos en la Universidad de Cambridge. El primero fue académicamente menos formal que el proyecto del suroeste de Cambridge, pero también se realizó bajo estrecha supervisión profesional. Y el segundo fue aún menos formal, pero también contó con diversos grados de orientación de académicos. El primero, la Academia de Campo de Educación Superior, fue un esquema para involucrar a los escolares adolescentes en el trabajo de campo arqueológico, análisis y redacción. Diseñado por Carenza Lewis, el programa se ejecutó desde 2005 hasta 2015. Renombrado en última instancia como la Escuela de Campo de Arqueología de Aprendizaje Independiente, el esquema fue financiado por la Lotería Nacional del Patrimonio. Grupos de alumnos excavaron pequeñas trincheras en aldeas cercanas a sus escuelas. Los alumnos pasarían 3 días en el proyecto.
El primero se dedicó a aprender sobre arqueología y el trabajo que debían emprender. El segundo se enfocó en la excavación. El tercer día trajimos a los alumnos a la universidad para mostrarles cómo analizar sus hallazgos y escribir sus informes. Se permitió un cuarto día nominal para que los alumnos escribieran su trabajo juntos en un breve informe. La Academia de Campo se concentró en la región alrededor de Cambridge. Se eligió una aldea para la investigación y se obtuvieron los permisos para acceder a jardines o terrenos privados alrededor de una muestra de viviendas o a sitios en pastos o al lado de carreteras. Los propietarios, que podrían haber sido cautelosos de dejar que los arqueólogos pisaran sus céspedes, parecían felices de aceptar a los niños. Supervisados por arqueólogos, los alumnos fueron distribuidos en equipos de 4 o 5 a los sitios seleccionados. Los pozos tenían solo 1 metro cuadrado y fueron excavados a un máximo de 1.4 metros de profundidad. Excavando, tamizando la tierra en busca de hallazgos y registrando todo el proceso, se instruyó a los alumnos a seguir una serie de pasos simples mediante los cuales aprendieron técnicas arqueológicas básicas. Se les enseñó a estar atentos a lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Se les enseñó a reflexionar sobre su propio pozo como una muestra entre otras en el mismo pueblo. También se les enseñó a darse cuenta de las habilidades respectivas de cada uno y a determinar cómo se podían combinar. Se les enseñó a anticipar el trabajo que había que emprender, preparar los documentos para su registro y pensar dónde colocar convenientemente la hierba que levantaron y la tierra que cavaron del suelo. Se les enseñó a darse cuenta cuando no entendían algo que estaban encontrando, a reconocer que debían consultar al arqueólogo. 1 o 2 semanas después, los alumnos visitarían la universidad acompañados por algunos de sus maestros. Ahí se encontraron con alumnos de otras escuelas que habían trabajado en el mismo pueblo. Bueno, perdón. Un ejemplo de las instrucciones por los estudiantes. La visita a la universidad. Ahí en la universidad se encontraron con alumnos de otras escuelas que habían trabajado en el mismo pueblo. Todos juntos asistieron a una conferencia sobre los objetivos generales de la investigación, impartida por un profesor universitario en una sala de conferencias tradicional. La conferencia explicó la estrategia de investigación y el contexto histórico en la región. Luego pasó a analizar los hallazgos reportados por los alumnos de una trinchera y la otra. Los alumnos observaron cómo el profesor marcaba sus descubrimientos en un mapa del pueblo. Así fueron testigos de que sus hallazgos se convirtieron en datos sobre la historia del asentamiento. Fue encantador ver sus ojos brillar con concentración y satisfacción. Se les dijo a los alumnos cómo se evaluarían sus informes con atención a las habilidades académicas. Les dimos una lista de 4 libros sobre historia del paisaje, un artículo sobre la investigación de las aldeas y una lista de bases de datos que se pueden encontrar en la red mundial. Y les llevamos al museo para admirar otros hallazgos y considerar cómo pueden ser interpretados. En total, los descubrimientos fueron de gran interés académico. No se podrían haber realizado sin la participación de más de 4.000 alumnos, y los niños lo saben. Dijo uno sonriente: «Esa fue una experiencia increíble. Siento que he aprendido mucho. Me ha encantado toda esta actividad
Excavar fue genial y realmente disfruté identificando la cerámica, etc. Dijo otro, fue muy divertido socializar con gente nueva de una manera que fue realmente interesante. Otro reconocido, experiencia, conocimiento sobre arqueología y universidad, amigos, consejos, mucho. Evidentemente disfrutaron de la implicación con la realidad. Una fuente importante del valor del proyecto para los alumnos fue esa sensación de revelación tan típica de la investigación histórica. Mucho de lo que se desenterró parecía sorprendente entre las casas de hoy y fuera de lugar debajo de la hierba verde. Era típico del trabajo de pesquisas en arqueología que mucha gente encuentra intrigante. La evaluación de sospechas para las cuales había poca evidencia directa en primer lugar. Los informes que escribieron los alumnos sobre su trabajo fueron evaluados. La mitad de las marcas disponibles eran para la estructura del informe y la presentación de datos, y la otra mitad para la calidad de la escritura, el uso de la tecnología electrónica y las habilidades de investigación. Por lo tanto, con la posible excepción de aquellas habilidades, la evaluación formal solo tuvo en cuenta las 2 o 3 inteligencias que la educación tradicional enfatiza, es decir, expresión verbal, aritmética y lógica. Ya sea que los criterios de evaluación fueran o no fueran tan tradicionales, los maestros también estaban entusiasmados. Disfrutaron mucho presenciando la conferencia en la universidad y la discusión siguiente. Uno comentó que había sido una experiencia excelente y agregó que, aunque las expectativas de los estudiantes eran muy altas, estuvieron a la altura del desafío. Las escuelas también deben haber valorado los beneficios de las relaciones públicas entre muchos aldeanos que disfrutaban viendo a los niños tan absortos. Un residente aplaudió la idea de hacer que los alumnos trabajen de forma práctica. Ellos eran geniales, dijo otro. Podrían enorgullecerse sus escuelas y familias. Claramente, como con el proyecto en Escocia, los alumnos dependieron de un ámbito de lo que Gardner llama inteligencias. La excavación exigía un conjunto de habilidades y escribir requirió otros. La excavación y registro y evaluación de hallazgos dependían en gran medida. Ejemplos de las instrucciones por los estudiantes. Y bueno, el análisis de Gardner. La excavación y el registro de evaluación de hallazgos dependían en gran medida tanto de la autoconciencia como de la capacidad de trabajar con otras personas. También alentó y exigió competencia visual y cinética, la capacidad de ver y coordinar el movimiento, para ver y sentir distinciones en el suelo y para manejar las herramientas de manera segura e eficiente. Además, dependía de la habilidad de evaluar en el entorno físico. La exhortación a trabajar de manera constante y rápida exigió una sensación de monitorización tanto de uno como de sus colegas. La redacción dependía de la capacidad de coordinarse con los colegas también, pero con un énfasis algo mayor en las habilidades verbales y lingüísticas y en el análisis, el pensamiento crítico y las matemáticas. Un tercer esquema de la universidad en la misma región se llamó Patrimonio Comunitario de Cambridge, describiéndose a sí mismo como investigación en comunidades, por comunidades, para comunidades, fue diseñado para apoyar proyectos de investigación aficionados o no especializados acerca de historia local y arqueología
para proporcionar asesoramiento académico y técnico de un equipo de 10 historiadores, arqueólogos y antropólogos en la universidad. Este esquema fue diseñado para ayudar a los participantes a solicitar subvenciones para sus proyectos de la Lotería del Patrimonio. Duró en 2012 y 2013, también bajo la dirección de Carenza Lewis. Los proyectos de patrimonio comunitario, explicó la universidad, conectan a las comunidades de forma natural a medida que las personas se encuentran y trabajan juntas. Los registros y descubrimientos se acumulan, analizan y agregan para revelar historias a las que todos han contribuido en el presente. Los voluntarios desarrollan nuevas habilidades como gestión de proyectos, resolución de problemas, razonamiento verbal y presentación pública. Los proyectos no fueron educativos en un sentido formal, pero este esquema se basó en la academia de campo, tanto en el sentido de que nosotros usamos la experiencia de aquel esquema, como en el sentido de que al presenciar la academia o al leer sobre ella en la prensa, pueblos y ciudades de toda la región habían aprendido sobre la viabilidad de proyectos locales modestos del tipo. Otros aldeanos se inspiraron para participar al haber visto la gran excavación en la televisión. Ahora voy a describir 5 de los proyectos. El Museo de Saffron Walden propuso un proyecto de cooperación con 2 escuelas. El objetivo era determinar la extensión original de las fortificaciones de Saffron Walden, una pequeña ciudad fundada a principios del siglo XII como parte de la estrategia del régimen normando para gobernar Inglaterra. Hubo un castillo que dominaba la ciudad y las ruinas han permanecido hasta nuestros días. La hipótesis para el trabajo era que el castillo tenía un recinto exterior típico de las fortificaciones de la época y que su límite corría a lo largo de una línea que ahora se encuentra en la esquina de un parque público. Así, el objetivo era buscar la zanja del recinto allí. El sitio está a unos 200 metros de las ruinas del castillo y el museo se encuentra al lado del castillo. Patrimonio Comunitario asesoró primero sobre el diseño del proyecto y luego, una vez que la lotería hizo su beca, sobre los aspectos técnicos de la topografía y la excavación en un sitio público, guiando a un grupo de alumnos de las escuelas y dirigiendo la excavación. Unos 30 alumnos de 16 años o más recibieron instrucciones básicas en técnicas de excavación y documentación antes de cortar 2 trincheras para evaluar la zanja putativa. También se los mostró a los alumnos cómo tamizar muestras de los rellenos excavados para verificar si hace hallazgos adicionales. La excavación se llevó a cabo durante 5 días durante las vacaciones de verano y más de 100 personas vinieron a ver lo que los alumnos estaban haciendo y encontrando. La Sociedad de Historia de Shillington se unió al Plan de Patrimonio Comunitario para investigar la aldea de Shillington. Supervisados por los arqueólogos de la universidad, se cavaron 33 pozos de prueba. Fueron las primeras excavaciones arqueológicas realizadas aquí. Se cree que participaron más de 300 aldeanos. El número de personas que trabajaban juntos en un pozo oscilaba entre una pareja y no menos que 14. Los pozos indicaban cómo distintas partes de la aldea habían sido ocupadas en diferentes periodos. Con sus nuevas habilidades, un grupo de participantes continuó independientemente de patrimonio comunitario, pero con el apoyo de un especialista en cerámica medieval, cavando algunos pozos más cada año desde entonces. La cantidad de hogares que participaron en el primer año evidentemente facilitó el acceso a los sitios adicionales.
Los resultados, comentó la Sociedad de Historia, nos ayudaron a comprender más sobre las vidas pasadas de la gente común para hacer comparaciones con hoy. El grupo de historia local de Shanbrook se formó para celebrar reuniones quincenales para conocer y discutir sobre la historia local, para visitar sitios de interés y para alentar la investigación de documentos y sitios, especialmente durante el verano. El grupo tiene un proyecto en cooperación con un club arqueológico local, publicó folletos en 2010 sobre censos, la iglesia medieval del pueblo y una ruta a pie para aprender sobre la historia del pueblo. La Academia de Campo se hizo muy conocida en Shanbrook cuando se excavaron 68 pozos entre 2007 y 2012. El grupo de historia local se acercó posteriormente a Patrimonio Comunitario para que lo ayudara a tratar de investigar un terraplén enigmático, a veces denominado un castillo. Algunos sitios de tamaño y forma similares en otras partes de la región datan del siglo XII, pero no hubo evidencia directa de la edad del sitio de Shanbrook. Está protegido de perturbaciones como monumento bajo las disposiciones de la legislación nacional para preservar sitios arqueológicos, pero se obtuvo permiso para cortar un pozo de prueba de 4 metros cuadrados con el fin de obtener evidencia cronológica. El proyecto estaba designado proporcionar datos para informar y guiar la conservación, gestión, interpretación y presentación del monumento, pero también promover el compromiso público con la arqueología. Y probablemente este último fue el motivo esencial para obtener el permiso para excavar aquí. Se realizó un nuevo estudio, de los terraplenes y se pasaron 4 días evaluando la estratigrafía con una barrena y luego cortando el pozo. La identificación experta de la cerámica confirmó que de hecho el sitio data del siglo XII. Gracias a los esfuerzos de los principales miembros del grupo de historia local, el trabajo evidentemente generó un mayor interés y participación con el sitio entre los residentes locales. Más de 40 personas participaron activamente. Burton es un pueblo a unos 5 kilómetros de Shillington. Su población se ha mantenido en aproximadamente 1.300 desde finales del siglo XIX. Sin embargo, es un excelente ejemplo de cuánto pueden lograr los investigadores aficionados con poco más que consejos ocasionales de historiadores y arqueólogos profesionales. La mayor parte del trabajo ha sido realizado por el grupo de historia local de Burton desde su creación en 1984 y, como de costumbre, gran parte del éxito se debe a una pequeña banda de miembros especialmente dedicados, incluido una maestra ahora retirada. El grupo ha creado un sitio de la red mundial que muestra muchos documentos y informes de varios tipos y ha publicado un folleto sobre sitios que se pueden admirar al caminar por el pueblo y 4 libros cortos sobre historia local. El grupo invitó a la Academia de Campo a investigar la aldea con 5 pozos en 2007 y luego, a petición de los propios aldeanos, nuevamente con más en los próximos 4 años. Desde 2008, las investigaciones fueron apoyadas por la Sociedad Arqueológica del Distrito y el arqueólogo del museo local. El grupo afirma ahora que ha examinado 115 toneladas de historia. Burton se ha convertido en el pueblo quizás lo más extensivamente estudiado en la región. Otro proyecto del grupo de Burton fue, con el apoyo de Patrimonio Comunitario, una investigación de los edificios más antiguos de la aldea y sus muebles domésticos.
Para explicar a los residentes, el grupo construyó modelos de cartón de la iglesia, 2 tabernas y más de 20 casas en las que colgaron imágenes de las paredes tejidas con lana. Realmente ha sido un esfuerzo comunitario, explicó una de las figuras principales del grupo, con 30 participantes tejiendo, haciendo bordados o haciendo modelos de cartón. Los participantes nunca volverían a mirar a los edificios de la misma manera, continuó, preguntándose qué lana usaré para ladrillos y cómo podría tejer ese porche. Esta idea loca funcionó. Hasta ahora, el grupo ha anotado 64 edificios históricos y los muebles. Mi último ejemplo es el proyecto arqueológico e histórico del Valle de Gaywood. Ahora, Gaywood es un vecindario del pequeño puerto y ciudad comercial de Kings Lynn, pero fue un asentamiento separado en la Edad Media. La Academia de Campo había trabajado con 7 escuelas aquí, y luego la Sociedad Arqueológica del Distrito consultó a Patrimonio Comunitario sobre la solicitud a la lotería de una subvención para investigar arqueología cerca de la ciudad. La ciudad organiza conferencias durante el invierno y excursiones en verano. También ha ejecutado programas modestos de estudios arqueológicos, cooperando de vez en cuando con la Unidad Arqueológica del Condado y la Universidad de East Anglia, así como la Universidad de Cambridge. Probablemente debido en parte a su experiencia en la ejecución de tales proyectos, la sociedad recibió la suma máxima ofrecida por la lotería, equivalente a aproximadamente 12.500 euros. La sociedad organizó 11 fines de semana para investigaciones. Dirigido por su presidente Clive Bond, con la ayuda de otros miembros experimentados y algunos colegas arqueológicos profesionales, se llevaron a cabo 8 métodos complementarios de investigación en uno y otro de estos lugares: estudio de documentos históricos, examen de fotografías aéreas, reconocimiento de edificios y del terreno, pozos de prueba del tipo introducido por la Academia de Campo y del tipo más pequeño de pala, detección de metales y el manejo y estudio de hallazgos. 2 de los fines de semana se dedicaron al entrenamiento. Los siguientes fines de semana se llevaron a cabo varios de los 8 métodos, desde un mínimo de 12 residentes hasta un máximo de 75 de todo tipo. Participaron en el trabajo en cualquier día, niños y estudiantes, personas mayores y familias completas. Pero debido a que los días se celebraban durante los fines de semana, las escuelas tomaron poca parte. Posteriormente, se llevaron a cabo 4 reuniones públicas para explicar los resultados con exposiciones de los hallazgos. Asistieron de 30 a 50 personas, además de los participantes en el proyecto. Se utilizaron 6 días en un museo para limpiar, clasificar, pesar y empacar los hallazgos, a los que asistieron unas 20 personas, incluidos los visitantes que se encontraron en el museo. Kings Lynn ha crecido rápidamente desde los años 60, con mucha inmigración por parte de la clase obrera de Londres y, desde 2004, de Europa Central. Bond comenta que rara vez son la historia y la arqueología de mucho interés para tales grupos, pero que personas de todo tipo al menos miraban las investigaciones con curiosidad. Presumiblemente, el contraste con un rango más restringido de participantes en la educación de adultos refleja la informalidad de las visitas al aire libre. Además, los pueblos de los alrededores tienen una proporción alta de personas retiradas y muchos de ellos tienen dificultades, por supuesto, para visitar sitios arqueológicos y mucho más para realizar trabajos de campo.
Sin embargo, algunas personas asistieron a más de una de las sesiones del proyecto moviéndose de una aldea a otra. La arqueología es una actividad social, señala Bond. Se hicieron nuevos amigos, nuevos contactos en toda la comunidad. Afirma que el proyecto generó una sensación de compartir al hacer que la investigación arqueológica sea accesible y factible. El proceso de investigación, afirma, convergiendo con Verhulst y Graham, es tan importante como el nuevo conocimiento. Felizmente, el éxito del proyecto ayudó a generar más éxito. En el año pasado, un plan para conservar partes del valle y cerca de King's Lynn incluyó más trabajo con el público por parte del Dr. Bond. Estaba particularmente satisfecho con la participación de los vecinos de Europa Central. No se trata solo de cavar un hoyo, comentó. Es mucho más. ¿Qué más es, entonces? Resumiendo el proyecto Patrimonio Comunitario, la universidad declaró que los proyectos generaron nuevos conocimientos en una gama de disciplinas, así como ideas inspiradoras y entusiasmo por proyectos similares en el futuro. Al reflexionar de manera mucho más convincente sobre las ideas y entusiasmo generadas por el proyecto del suroeste de Cambridgeshire, un participante del proyecto escribió con cierta extensión acerca de cómo, al trabajar juntos, los participantes produjeron algo más grande. Era obvio a partir del principio, recordó, que se requerían contribuciones de todos y que de hecho, como adultos juntos, tenían una cantidad asombrosa de conocimiento y experiencia previos. Atribuyó el éxito inicial del proyecto al entusiasmo de sus dos profesores principales, comparando mi ropa para los viajes de campo, injustamente pensé, con los atuendos coloridos de Mick Aston. Pero explicó que llegaron a apreciar cómo aprovechar los talentos intelectuales y técnicos respectivos de cada uno de los compañeros de estudio, manteniendo un arreglo flexible, sin un líder ni ningún dominador, y, según su opinión, con un saludable grado de dependencia de sus profesores. Los participantes aprendieron a evaluar su evidencia en más de una forma. Admitió que, aparte del hecho de que todos eran adultos con hogares para organizar y con trabajos que mantener, el nivel de la informalidad del grupo implicaba que a menudo la investigación era lenta. Sin embargo, la mayoría de nuestras mejores ideas, continuó, provinieron en un bar después de estar bajo la lluvia o el frío. A medida que distintos hilos de evidencia se correlacionaban para crear una nueva implicación, la arqueología, por ejemplo, con la geología, un momento eureka sería seguido de una discusión acalorada sobre cómo probarlo. Admitió que, con cierto grado de independencia de sus docentes, los compañeros tendían a concluir demasiado con poca evidencia y que no pensaban con un rigor constante, como si sus profesores nunca cometen tal error. En conjunto, en los proyectos de la Universidad de Cambridge que he descrito, los descubrimientos históricos o arqueológicos, el desarrollo de las habilidades y la generación o el desarrollo de conocidos y amistades entre los participantes implican, en la mayoría de los casos, un tercero éxito, que la mayor conciencia del patrimonio, tanto entre los participantes de los proyectos como entre todas aquellas personas que luego admiraron el trabajo o escucharon sobre él, enriqueció el conocimiento de lo que los residentes tienen juntos en común.
Eso nos lleva de vuelta al tema sobre la calidad de la arqueología comunitaria. En la medida en que los participantes aficionados son dueños de la investigación, depende de ellos decidir sobre sus propios estándares y valores. Pero, en la medida en que quieran la afirmación de una universidad o de un historiador profesional, el argumento a favor del relativismo puede fallar. Según mi experiencia, donde se alienta a los estudiantes a trabajar de manera más independiente, pueden de hecho cometer errores no solo técnicos, sino también teóricos. El error más típico es describir evidencia putativa sin referencia adecuada a problemas o preguntas sustanciales. Sin embargo, ahora que he descrito investigaciones tan diversas, debería quedar claro que en términos de Carmen, muchos de los participantes disfrutaron la anotación de los recursos contemporáneos, tanto como el trabajo de determinar lo que la evidencia muestra sobre el pasado. Patrimonio, no la historia, fue la prioridad inicial para el grupo que Verhunst ha estado estudiando. De la misma manera, los participantes del proyecto del suroeste de Cambridge y la Academia de Campo, ambos estaban entusiasmados de haber contribuido al recurso de la historia, pero estrechamente dirigido por el propósito de una investigación académica, los estudiantes y alumnos estaban evidentemente emocionados de contribuir también al registro histórico. A pesar de la cuestión de relativismo, la comparación entre los proyectos más académicos con el esquema patrimonio comunitario o el proyecto en Escocia confirma que estudiar el paisaje exige más que las habilidades que normalmente evaluamos en el trabajo académico. Las satisfacciones de todos los proyectos vinieron probablemente, al menos en parte, de las recompensas de ejercer la mayoría de las inteligencias distinguidas por Gardner. Siempre les pido a los estudiantes que averigüen por qué han disfrutado de una excursión. Invariablemente convergen en los principios de Gardner. El sentido emocionante del descubrimiento surge en parte de la comparación y correlación de diferentes tipos de evidencia y de la triangulación entre experiencias complementarias, las nuestras y las respuestas de nuestros colegas también. A menudo los proyectos más interesantes son aquellos en los que trabajamos juntos. Así, por ejemplo, un grupo encantado con el programa que ejecutó con Patrimonio Comunitario comentó que más gente que nunca se han involucrado en nuestro trabajo. Otro igualmente declaró que su proyecto permitió que la comunidad se uniera a través de un proyecto divertido y emocionante que mejoró el bienestar social y educativo a través de la participación activa. La cálida cuenta de mi estudiante en el suroeste de Cambridge menciona el mismo punto. Como explica Ingold, la sociedad continúa existiendo en la comunicación. Las implicaciones del patrimonio pueden ser radicales, incluso sin referencia directa al registro histórico. Cuando, por ejemplo, los aldeanos de Shillington comparan su evidencia de la Edad Media con el modo de vida actual, se vuelve más claro que a pesar de, y probablemente en parte por, la apariencia tradicional de la aldea, mucho del lugar se ha transformado en el curso de la última generación o dos por los procesos sociológicos y económicos de la gentrificación. El entusiasta que lidera las investigaciones aquí, desde el proyecto del patrimonio comunitario, es agricultor
y ha servido repetidamente en el ayuntamiento local. Organiza tareas de conservación alrededor del pueblo y guía a los vecinos en caminatas históricas. Debajo de su superficie, Shillington es típico de la era moderna tardía. La conciencia explícita de la tradición, la sociedad de historia en sí misma y la participación de tantos aldeanos en sus investigaciones son síntomas de los cambios. La sensación de la diferencia histórica puede ser una fuente de perspicacia tanto sobre el mundo contemporáneo como sobre el pasado. Es probable que muchos en el pueblo reconozcan esa fructífera ironía. El patrimonio cultural es un valor que la gente puede apreciar e interpretar. Entrar en el paisaje es una oportunidad para hacerlo de manera más completa que pensar en el contexto de la aula. Es gratificante. Puede ser sorprendente. Muchas gracias. Bueno, yo sabía que el doctor Nicholas James no nos iba a defraudar. La cantidad de experiencias que nos ha explicado son referencias muy útiles para cualquiera de nosotros. Y ustedes han podido ver que lo que ellos llaman public archaeology, arqueología pública, para nosotros es asimilable a nuestra didáctica del patrimonio. Bueno, yo pienso que en primer lugar podríamos dar el micrófono a quien... Gracias. Doctora Calaf. Bueno, buenos días. Primero felicitarle porque ha sido realmente una intervención que nos ha unido muchas de las grandes ideas, de las ideas del compartimiento de conocimiento entre iguales de Vygotsky, ya tan antiguo, las aportaciones de Gardner, todo el trabajo de campo, que es ese método común de la arqueología, de la geografía, de la antropología también. Pero mi pregunta ya basta de felicitaciones porque todo eso ha sido extraordinario, es ¿qué conflicto se encuentra cuando el arqueólogo que tiene esa iniciativa comunitaria de explorar frente a los arqueólogos que tienen este sentido de propiedad de que esta zona es suya y se excava solamente ahí? Esto en España suele ocurrir y yo no sé cómo se solucionó esto. Esa es la pregunta. Well, no. Es un poquito difícil. Sí. Sí. Formalmente sí, pero ahora menos. Hay un cambio muy lento en las actitudes profesionales. Durante, supongo, hace 30 años, 30 años, hay una nueva actitud, ¿no?, profesional. Y los profesionales son más abiertos, ¿no?, a otros, approaches, métodos sí. Bueno, en primer lugar quería felicitarlo, claro, como no, porque todo el trabajo, bueno, lo que hemos visto aquí no son solamente un cúmulo de proyectos, sino que
las personas que hablamos, que hemos trabajado en entornos comunitarios, sabemos que el trabajo es etnográfico. Sí. Es decir, que hay que dedicar tiempo a las personas que van a participar en los proyectos y que aquí vemos los resultados, pero eso es mucho tiempo de trabajo con las personas de la comunidad. Lo que quería preguntar estaba relacionado un poco con lo que ha dicho la doctora Calaf antes. Yo no creo que los arqueólogos, yo soy arqueóloga de origen, ¿no? Yo no creo que los arqueólogos tengan un sentimiento de propiedad de las excavaciones que realizan, sino que ha habido siempre un temor a que la población pudiera expoliar los yacimientos. Y yo ahora desde la didáctica me planteo, porque veo actividades del tipo una caja de arena con objetos dentro, una caja de arena con objetos, y los niños buscan, no. Vale, para mí el currículum oculto de esa actividad es la arqueología, el mensaje es la arqueología es buscar tesoros, ¿no? Que bueno, es cierto, pero simbólicamente, ¿no? Realmente lo que se plantea en estos proyectos es el uso de la gran capacidad de contextualización que es necesaria para hacer una interpretación arqueológica para la educación, que tiene una gran riqueza para la educación. Entonces, me planteo que la población tiene derecho a saber, que en España se ha hecho más en el ámbito informal que no tanto en la escuela, este tipo de actividades, porque a nivel organizativo siempre es más complejo en la escuela, y luego que, bueno, supongo que aparte de todas las dificultades de gestión de las personas, de estar con ellos, de acompañamiento, la parte organizativa de todos estos proyectos y la parte legal de seguros de las personas que están trabajando requerirá mucha organización. Entonces yo no puedo más que felicitar y preguntarle qué otras cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de realizar estas actividades. Sí. No sé, a nivel legal, por ejemplo, si las personas, las asociaciones de los pueblos que han participado necesitan un seguro, las personas que trabajan en esas excavaciones, los maestros de las escuelas, cómo han recibido la iniciativa, cómo le integran en el currículum escolar, no sé, ese tipo de problemas que pueden tener más que ver con realmente con la acción del proyecto. Se me parece que aquí en unos casos en España es más formalmente dirigido, ¿no? Sí, bueno, sí, ok. Y entonces la diferencia entre lo formal y lo menos formal está menos aparente aquí. Bueno, gracias. Y felicitaciones a España. Una pregunta al respecto. Ha comentado que en las poblaciones pequeñas, la población, los aldeanos, Sí. participan, yo creo que de una manera más fácil que en esa otra población que es de origen industrial y que tiene una población... Esa diferencia entre esas dos tipos de comunidades. Sí, también, sí. Gracias. ¿Alguna cuestión? Hola, muy buenos días. Doctor James, gracias. Gracias. ¿A usted? No, y muchísimas felicidades. Gracias por su pasión, por la motivación, porque realmente este es uno de los instrumentos que hace que un auditorio como el nuestro se interese de la manera que nosotros todos nos hemos interesado. Y esto no lo digo porque sí, lo digo porque de la misma manera que usted muestra ese entusiasmo, creo que el profesorado muestra ese entusiasmo también para crear implicaciones didácticas como la que usted ha explicado hoy. Bien, hay tantas cosas
Coincido con usted en muchos aspectos, fundamentalmente en uno. Cuando usted habla de que el aprendizaje, y hace referencia a la teoría, el aprendizaje fragmentado no existe. El aprendizaje tiene que ser ese aprendizaje global, sí, globalizado, que usted ha explicado en este proyecto. Qué difícil es hacer eso. Yo no sé en Inglaterra, un poquito lo sé, pero esto es muy difícil hacerlo en nuestro país, en España. En tanto en cuanto los currículums a veces nos lo impiden, o vamos, digamos que no lo favorecen. Por otra parte, hay elementos que me ha gustado mucho, sobre todo en relación a esa motivación de los estudiantes. Realmente, trabajos, investigaciones nos han dicho en la falta de motivación que a veces los estudiantes tienen hacia el aprendizaje de la historia. La historia escolar la ven como algo alejado, ligado a la memoria, mientras que propuestas como la suya acercan la historia a la realidad del aula y el aula al contexto. Eso implica, como usted muy bien ha explicado, esa mejora de la motivación del alumnado y ver la historia, y en este caso la arqueología, desde otro punto de vista. La pregunta, bueno, podría seguir comentándole muchísimas cosas porque, en fin, coincido con muchas con usted, otras veo más dificultades, pero bien, la pregunta está relacionada con la formación del profesorado. Nosotros estamos en una facultad de formación del profesorado. Quisiera que comentara usted cómo este tipo de proyectos y ese tipo de ese diferente concepto de la educación, cómo todo esto lo filtramos los formadores de maestros. Va por ahí. ¿Ha entendido la pregunta? ¿Sí? ¿Me he explicado? Yo no tengo ninguna formación formal como profesor. Si tengo algo de destreza como profesor, es solamente porque, bueno, soy un tipo de actor, ¿no? Sí, es como el teatro. Mi colega mejor, mi colega principal en el proyecto del suroeste de Cambridgeshire tiene una licencia de educación formal, pero no es normal. La mayoría de los profesores universitarios en Inglaterra no tiene las cualificaciones Sí. para educar. Porque la idea es que en la universidad lo importante es, bueno, la sustancia del knowledge, ¿no? Y ya, es un problema, claro, que no tiene mucho formación. Es pura inspiración. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Bueno, entonces voy a hacer un muy breve comentario porque hay que tomar el café. El resumen, creo yo, de la ponencia, con múltiples ejemplos muy claros y algunos muy originales, es que en todos ellos hay algo fundamental que usted ha descrito como el proceso
proceso del trabajo, que llamaba usted, es tanto o más importante, ha dicho, que el conocimiento o que el contenido. Esa filosofía dual que contrapone proceso, o sea, método con conocimiento, es, como casi toda la filosofía dual, es falsa, porque todo conocimiento implica previamente un proceso. Y lo que ustedes hacen es utilizar el proceso previo que hay en ese conocimiento para aplicarlo en entornos que, si no entendí mal, son fundamentalmente informales y no formales. Aunque la escuela participa, es la población la que está participando en estos procesos. Me ha encantado, insisto, no ha defraudado. Y nosotros le hemos pedido al profesor James que esta tarde nos acompañe en el máster de patrimonio de la UB para continuar en ese tema. Si alguno estuviese interesado en continuar, en fin, si no son 200, puede ir con nosotros. Muchas gracias. Gracias.